Empezamos entonces ahora con el capítulo 4. El tema es impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Pero veamos primero qué es momento lineal o cantidad de movimiento. Ya cuando vimos dinámica de la partícula, hemos definido este término, el momento lineal o también llamado cantidad de movimiento, ¿no? Que solamente es el producto de la masa por la velocidad que tiene una partícula. Entonces, el momento lineal tiene la dirección de la velocidad, ya que la velocidad se está multiplicando por un escalar, que es la masa, ¿no? Ahora, por ejemplo, si dos cuerpos que tienen la misma velocidad, pero diferente masa, el cuerpo que tenga mayor masa va a tener mayor cantidad de movimiento, ¿no? Entonces depende de su masa y la velocidad que tiene el cuerpo. En función al momento lineal, hemos definido también ya en dinámica la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton indicaba que la fuerza es igual a la derivada del momento lineal respecto del tiempo, ¿no? O en notación compacta, momento lineal y un punto, el cual implica e indica que es una derivada respecto del tiempo, ¿no? Un caso particular es cuando la masa es constante, quiere decir que la masa no varía con el tiempo. En ese caso, hemos visto que al reemplazar el momento lineal y tomando en cuenta que la masa es constante, resultaba que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Son las dos ecuaciones que ya vimos en dinámica. Ahora veamos qué es el impulso. El término impulso utilizamos de la siguiente forma. Si tenemos una fuerza que se aplica a un cuerpo, pero que esta fuerza varía en función del tiempo, es decir, qué tiempo se aplica esa fuerza a ese cuerpo, ¿no? Entonces, se define como impulso igual a la integral respecto al tiempo desde un instante t1 hasta un instante t2 multiplicado por la fuerza aplicada por el diferencial del tiempo, ¿no? En la práctica, por ejemplo, cuando vemos un bateador, el instante en que batea, en que la pelota hace contacto con el bate, es un tiempo muy pequeño. Él se refiere y le transmite, y el bate le transmite a la pelota cierto impulso, ¿no? Con el cual la pelota va a salir con cierta velocidad. Entonces tenemos el caso, uno de los casos particulares es que la fuerza sea, que no dependa del tiempo, ¿no? Que sea constante. En este caso es el caso más sencillo. Como no depende del tiempo, es caso particular, entonces la fuerza sale de la integral y la integral solo queda respecto al tiempo, que integrando nos da que la fuerza es igual a T2 menos T1, ¿no? El instante T2 menos T1 es el delta T, es el tiempo que se le aplica la fuerza al cuerpo, ¿no? Esa viene a ser, y esa ecuación es del impulso para una fuerza que no depende del tiempo, ¿no? Como el impulso es un vector y la fuerza también es otro vector, se puede escribir esta ecuación en sus componentes, extrínsecas, es decir, en los ejes X y Y, ¿no? Su componente en el eje X y su componente en el eje Y. En componentes, el impulso en la dirección del eje X va a ser igual a la integral de la componente de la fuerza en el eje X por diferencial de eta, ¿no? Y el impulso en el eje Y
va a ser igual a la integral de la fuerza aplicada en dirección del eje Y respecto del tiempo, ¿no? O también se puede escribir en su componente intrínseca, es decir, en las componentes tangencial y la componente normal. Entonces el impulso en la dirección tangencial es igual a la integral de la fuerza tangencial por el diferencial del tiempo, ¿no? Y la componente normal del impulso va a ser igual a la integral de la fuerza normal por diferencial del tiempo. Son dos formas de escribir el impulso. Se puede trabajar en forma vectorial con esta ecuación o trabajar con sus componentes, ¿no? Que es mucho más fácil. Ahora, las unidades para el impulso en el sistema MKS o el sistema metro kilogramo segundo solamente sería el producto de la fuerza por el tiempo, o sea, en newtons por segundo, ¿no? Esas son las unidades en el sistema MKS. Ahora veamos otro punto, que es el teorema del impulso. Igual que el teorema del trabajo, tenemos el teorema del impulso. Tomando en cuenta que una partícula se mueve de un punto 1 a un punto 2, al cual se le aplica una fuerza cierto tiempo, en el instante cuando está en la posición 1, tiene un momento lineal P1, ¿no? Que tiene la dirección de la velocidad, también tangente a la trayectoria. Y en la posición 2 tiene igual su momento lineal 2, igual tangente a la trayectoria. Entonces, a partir de la ecuación anterior, de la definición de impulso, hacemos lo siguiente. Solo reemplazamos la segunda ley de Newton, que recordando era igual a la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Reemplazamos ahí a la fuerza, queda de esta forma, ¿no? Pero aquí pueden ver que se va a anular el diferencial del tiempo, se anula, y solo queda la integral respecto al momento lineal. Esta integral es directa. Integral del diferencial del momento lineal va a ser igual al momento lineal, que luego reemplazando el límite inferior y el límite superior, primero se reemplaza el límite superior, entonces tendríamos momento lineal en la posición 2, restando el límite inferior, nos da el momento lineal en la posición 1, ¿no? Entonces, esa es otra forma de escribir el impulso. Entonces, según esta ecuación, el impulso es igual al momento lineal en la posición 2 menos el momento lineal en la posición 1. O de otra forma se puede escribir como delta P, el cambio del momento lineal, ¿no? Que reemplazando valores del momento lineal, que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad, también se puede escribir el impulso igual a la masa por la velocidad en la posición 2 menos la masa por la velocidad en la posición 1. Entonces, las tres ecuaciones, o sea, es la misma ecuación, solo escrito de diferente forma, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos dan el teorema del impulso, ¿no? Nos relaciona el impulso con la velocidad que tiene la partícula en la posición inicial y en la posición final, ¿no? Entonces puede indicar que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Bueno, cantidad de movimiento o momento lineal. O sea, tiene ambos nombres. Ahora veamos una aplicación veamos la conservación del momento lineal, ¿no? Una aplicación a un sistema de partículas. En este gráfico tenemos un sistema de dos partículas. El primer instante, en este caso están antes del impacto, ¿no? O antes del choque o colisión. Las dos partículas se están moviendo con cierta velocidad
La partícula de masa 1 tiene velocidad 1. La partícula de masa 2 tiene velocidad 2, ¿no? Además, vamos a tomar en cuenta que antes del impacto vamos a llamarlos con la letra B, el vector B1 y vector B2, ¿no? Que son las velocidades iniciales antes del impacto. Además, tomamos en cuenta que las partículas están aisladas, o sea, no hay fuerzas externas. Hay que tomar en cuenta eso. No hay fuerzas externas, porque si hubiera fuerzas externas va a cambiar su velocidad de cada partícula, ¿no? Tomando en cuenta que están aisladas y además solo interactúan entre ellas, va a haber un instante en que las partículas choquen, ¿no? Por ejemplo, como en este caso. Ese instante del choque se le conoce como impacto. El instante del impacto, entonces, la partícula de masa 1 aplica una fuerza a la otra partícula, ¿no? Por ejemplo, la fuerza 1,2 es la fuerza sobre la partícula 1,2, sobre la partícula 1 debido a la partícula 2, ¿no? Y la fuerza 2,1 significa que es la fuerza aplicada a la partícula 2 debido a la partícula 1, ¿no? Entonces, en esta interacción, las dos fuerzas van a ser iguales, pero de sentido contrario, aplicando la tercera ley de Newton, ¿no? A toda acción hay una reacción, es la tercera ley de Newton. Entonces, en este instante, durante el impacto, que es un instante muy pequeño, se aplica la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, después del impacto, o sea, después de chocar, cada partícula se va a mover en diferentes direcciones. Por ejemplo, la partícula de masa 1, la de color rojo, puede moverse en esta dirección. Y la partícula de masa 2 puede moverse en esta dirección, ¿no? De esta forma. Entonces, este gráfico es después del impacto, después de que han chocado, ¿no? Además, estamos tomando en cuenta que las velocidades finales vamos a indicar con la letra U, como vector U, para la velocidad final de la partícula de masa 1 con la letra U1, ¿no? Para la partícula de masa 2 con la letra U2. Los vectores U1 y U2 son las velocidades finales después del impacto. Eso hay que tomar en cuenta. En el texto se utiliza la letra, para las velocidades finales se utiliza la letra B'. Bueno, es más fácil colocar con la letra U, ¿no? Que trabajar con B', B1' y B2', a veces se confunde. Para evitar el problema, vamos a utilizar para las velocidades antes del impacto con la letra B y las velocidades finales después del impacto con la letra U, ¿no? Ahora veamos. Sobre cada partícula entonces actúa una fuerza debido a la otra, ¿no? A la otra partícula. Por ejemplo, y aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos la fuerza sobre la partícula 1 debido a la partícula 2 es igual a la derivada del momento lineal 1 respecto del tiempo. Y la fuerza sobre la partícula 2 debido a la partícula 1, ¿no? Es igual a la derivada del momento lineal 2 respecto al tiempo. Ambas ecuaciones salen de aplicar solamente la segunda ley de Newton, ¿no? Ahora, hemos indicado que el instante que chocan o durante el impacto se cumple la tercera ley de Newton, que la fuerza sobre la partícula 1 debido a 2 es igual a menos la fuerza sobre la partícula 2 debido a 1, ¿no? Es la acción y la reacción. Es la tercera ley de Newton. Solamente reemplazamos las ecuaciones de las fuerzas
que están en función del momento lineal a la ecuación de la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente reemplazando. Se van a igualar las dos ecuaciones, pero aparece un signo menos, ¿no? Entonces veamos qué pasa. A ver. Entonces lo que hacemos, ya vamos aquí, solamente hemos reemplazado las fuerzas 1, 2 igual a menos la fuerza 2, 1, ¿no? Como está restando el segundo término, la derivada del momento lineal en la posición 2 respecto al tiempo, pasa a sumar y quedaría de esta forma. Sería la derivada, sería la suma, en realidad son las fuerzas, ¿no? Sería la derivada del momento lineal 1 respecto al tiempo más la derivada del momento lineal 2 respecto al tiempo, igual a 0. En esta parte se puede factorizar el diferencial respecto al tiempo, ¿no? Entonces se factoriza y las derivadas, también aplicando una de las propiedades de las derivadas, la suma de funciones se puede escribir de esta forma. Entonces tendríamos que la derivada, paréntesis, de la suma del momento lineal 1 más el momento lineal 2, paréntesis, respecto al tiempo, ¿no? Igual a 0. En este punto vamos a tomar en cuenta que la suma de momentos lineales de las dos partículas lo vamos a llamar con otra, como momento lineal total, ¿no? Con P mayúscula. Entonces aquí tenemos P mayúscula es la suma del momento lineal 1 más el momento lineal 2. Ahora, si hay más partículas en forma general, si fueran 3 las partículas que están interactuando, tendríamos que sumar más el momento lineal 3. Es el momento lineal total del sistema de partículas, que en este caso son 2, ¿no? Pero en general se puede aplicar para n partículas. Entonces tenemos, aquí podemos ver que la derivada del momento lineal total es igual a 0. Para que esta ecuación se cumpla, o sea, la única opción es que el momento lineal, porque sabemos que la derivada de una constante nos da 0, ¿no? Por tanto, esta derivada del momento lineal total igual a 0, la única opción es que para que se cumpla es que el momento lineal total sea constante, ¿no? Aquí está. Entonces, sale de ahí que el momento lineal, que es la suma del momento lineal de las partículas, es igual a una constante. Lo cual implica que el momento lineal antes del impacto, o sea, antes de que choquen, que es la suma del momento lineal 1 más el momento lineal 2, es igual al momento lineal después del impacto, o sea, después de chocar. O sea, su momento lineal de 1 y el momento lineal de 2, pero después de chocar, es la misma, porque el momento lineal permanece constante, ¿no? Claro, pueden cambiar las velocidades de las dos partículas, pero sus momentos lineales, o puede cambiar su momento lineal de 1, momento lineal 2, en las finales, pero la suma tiene que ser la misma y es constante, ¿no? Indica que tiene que ser constante. Entonces, a partir de ahí sale el principio de conservación del momento lineal, lo cual implica, como el momento lineal es constante, entonces el momento lineal en estado inicial tiene que ser igual al momento lineal en el estado final, ¿no? Y reemplazando el momento lineal en estado inicial, bueno, es la suma para cada partícula. Además vamos a indicar con la letra I de inicial, ¿no? Entonces aquí abajo sería el momento lineal de la partícula 1 en el estado inicial, más el momento lineal de la partícula 2 en el estado inicial, más, si hay más partículas hay que seguir sumando. Entonces eso es igual al momento lineal de la partícula 1 en el estado final, pero más el momento lineal de la partícula 2 en el estado final, más el momento lineal de la partícula 3 en el estado final, etcétera, ¿no?
hay que sumar. Entonces, esta ecuación se conoce como el principio de conservación del momento lineal, porque el momento lineal es constante, se conserva, ¿no? La suma de momentos lineales de las partículas se conserva en el estado final, es igual al estado final. O reemplazando en función de su masa por su velocidad, que es el momento lineal, se obtiene esta ecuación. En sí vamos a aplicar esta ecuación para todos los problemas, ¿no? Dice que la masa por la velocidad 1, o sea, es el momento lineal 1, en el estado inicial antes del impacto, ¿no? Más la masa 2 por la velocidad 2 en el estado inicial. Hemos indicado que la velocidad V1 y velocidad V2 son las velocidades antes del impacto, V1 y V2, ¿no? Aquí ya estamos indicando V1 y V2 son las velocidades iniciales antes del impacto o antes de chocar, ¿no? Y las letras con la letra U1 y U2 son las velocidades finales después del impacto. Ya hemos indicado que en el texto utiliza la letra B1 prima, ¿no? Y B2 prima. Pero vamos a trabajar con la letra U1 y la letra U2 como las velocidades finales después del impacto, ¿no? O sea, en este estado. De esa forma tendríamos el momento lineal en el estado de 1 en el estado final es igual masa 1 por la velocidad 1 final más masa 2 por la velocidad final 2, ¿no? Esta es la ecuación para el principio de conservación del momento lineal. Ahora veamos las aplicaciones que podemos hacer. Una de las aplicaciones principales es a las colisiones. En sí tenemos dos tipos de colisiones. Una colisión elástica y otra colisión inelástica, ¿no? En general dos partículas que se mueven con cierta velocidad, V1, V2, después del impacto, si se mueven con la misma velocidad, como este gráfico, se conoce como una colisión perfectamente inelástica, o también llamada plástica, ¿no? Pero la condición principal para esta colisión es que las velocidades finales sean iguales, son iguales. Quiere decir que en este tipo de colisión que es plástica o perfectamente inelástica, o sea, perfectamente inelástica, ¿no? Que los cuerpos pueden sufrir, deformarse y además van juntos. O en otras palabras, el cuerpo que mayor, que mayor masa tenga arrastra al otro, ¿no? Como este caso. Esta es la principal condición. Las velocidades iniciales hay que descomponerlas en su componente en el eje X y en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí la velocidad 1, bueno, solo tiene en dirección horizontal, no tiene componente en Y, entonces 0, ¿no? Pero la velocidad 2 tiene componente en el eje X y su componente en el eje Y. Por lo tanto, hay que calcular, aplicando la función seno y coseno, cuánto valen estos valores en función del módulo de la velocidad 2, ¿no? Y el ángulo que forman. Eso vamos a ver con ejemplos. Entonces, cada velocidad se escribe como un vector de esta forma, ¿no? V1 y V2. Cada uno con sus componentes en el eje X y en el eje Y. La velocidad final, lo mismo. Las velocidades finales igual van a tener su componente en el eje X y en el eje Y, ¿no? Igual hay que calcularlos con las funciones seno y coseno, ¿no? Tomando en cuenta el módulo y el ángulo de la dirección. Pero como esta colisión que es perfectamente inelástica, la velocidad es la misma, aplicando la conservación del momento lineal, que es la ecuación que hemos deducido anteriormente, que es esta, ¿no? La conservación del momento lineal, vamos a aplicar la última ecuación, quedaría de esta forma. Esta es la ecuación, ¿no? Y tomando en cuenta que las velocidades finales son iguales, se puede factorizar esa velocidad porque son iguales. Entonces queda de esta forma. Entonces, esta es la ecuación que se aplica para una colisión perfectamente inelástica, cuando las dos partículas se mueven juntas, ¿no?
Entonces, si un problema les indica, se tiene una colusión perfectamente inelástica, tienen que aplicar directamente que las velocidades son iguales, las velocidades finales, y aplican esta ecuación para calcular, ¿no? Esta está en forma vectorial, lo cual podemos escribir por componentes. Una componente en el eje X y otra en el componente en el eje Y. Y igual que en dinámica, ¿no? En dinámica teníamos la fuerza igual masa por aceleración en forma vectorial y por componentes hacíamos la suma de fuerza en el eje X y suma de fuerza en el eje Y. De la misma forma, aquí trabajamos por componentes. Tendríamos la componente en el eje X, la masa por la velocidad 1x, más la masa por la velocidad 2 en X, a la suma de las masas por la velocidad final en el eje X, ¿no? De la misma forma, en el eje Y, la masa por la velocidad 1 en el eje Y, más la masa 2 por la velocidad 2 en el eje Y, igual a la suma de las masas por la velocidad final en el eje Y. Entonces, justamente para reemplazar a estas ecuaciones, hay que calcular inicialmente cuánto valen cada una de las componentes de las velocidades iniciales y las velocidades finales, ¿no? Bueno, ahora, otra colisión que no es perfectamente inelástica, bueno, le llamamos solamente inelástica. También se aplica a la elástica, ¿no? En este caso, si dos partículas se mueven con cierta velocidad inicial V1, V2, antes del impacto, antes del impacto, después del impacto, las velocidades finales, cada partícula tiene diferente velocidad final. Entonces, la diferencia es que no se mueven juntos, ¿no? Sino cada uno se mueve con diferente velocidad. Claro, en la colisión, el impacto puede deformarse las partículas, pero después se mueven juntas, en diferentes direcciones con diferentes velocidades finales, ¿no? Las velocidades finales con la letra U, U1 y U2. Igual hay que descomponerlos, ¿no? En componente en X y Y. Aplicamos la conservación del momento lineal y tenemos la ecuación. Bueno, no podemos factorizar, la ecuación se queda tal como está. Es la forma vectorial y por componentes tenemos dos ecuaciones, que serían las dos, una en el eje X y otra en el eje Y. Ahora, si las velocidades iniciales son datos, por ejemplo, si tuviéramos como datos las velocidades iniciales, las incógnitas serían las velocidades finales. Por componentes tendríamos las cuatro componentes en X de la partícula 1, en X igual de la partícula 2, en la componente en Y de 1 y 2, ¿no? Son cuatro incógnitas. Si aplicamos por componentes, tendríamos una incógnita, dos, tres y cuatro incógnitas. Pero tendríamos solamente dos ecuaciones. No se podría resolver, ¿no? Entonces, en una colisión inelástica, además hay que tomar en cuenta cómo es el impacto, ¿no? El instante del impacto. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que se llama la línea de impacto. Vamos a ver cómo se calcula, cómo se ubica esa línea de impacto. Ahora, si vemos el coeficiente de restitución, el coeficiente de restitución solo es la medida del grado de conservación de la energía cinética en una colisión entre dos partículas. Entonces se calcula esta coeficiente de restitución igual a menos, ¿no? A menos la velocidad relativa después del impacto sobre la velocidad relativa antes del impacto, ¿no? Que es esta ecuación. Si, por ejemplo, el coeficiente de restitución, o sea, este valor varía de entre 0 y 1,
Pero hay dos casos particulares, por ejemplo, cuando el coeficiente de restitución vale igual a 1, se lo llama una colisión perfectamente elástica, ¿no? Es una colisión perfectamente elástica. O cuando les indiquen se tiene una colisión perfectamente elástica, hay que tomar el coeficiente de restitución igual a 1. Entonces, si tomamos aquí igual a 1, eh, las velocidades antes del impacto que están restándose pasan a multiplicar, ¿no? Y quedaría esta ecuación. Entonces aplicamos esta ecuación cuando la colisión es perfectamente elástica. Pero en general varía entre si el coeficiente de restitución es mayor o igual a 0 y es menor a 1, ¿no? Menor a 1. Se llama una colisión inelástica. Hay que tomar en cuenta que en esta colisión inelástica se conserva el momento lineal, o sea, aplicamos la conservación del momento lineal, pero una porción de la energía cinética inicial, o sea, la energía cinética de las partículas, se consume durante la colisión. O sea, en el impacto, los cuerpos se deforman, entonces esa energía se convierte en energía sonora, aparte hay ruido, ¿no? Energía sonora y calorífica. Bueno, hay chispas cuando dos cuerpos chocan, ¿no? En sí la energía no se pierde, solo se transforma en otro tipo de energía, ¿no? Esa energía cinética se transforma en energía, por ejemplo, calorífica, por ejemplo, si hay chispas, ¿no? O en sonora. En el primer caso, en la colisión perfectamente elástica, ahí se conserva el momento lineal, por eso aplicamos la conservación del momento lineal. Además, la energía cinética del sistema se conserva. O sea, no hay, se podría decir que no hay pérdida de energía, ¿no? En sí, pero no es pérdida, en sí es transformación de energía, de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? Ahora, si el coeficiente de restitución vale 0, se llama una colisión perfectamente inelástica. Eso hemos visto. Ahí se conserva el momento lineal y no la energía cinética, ¿no? También va a haber entonces una pérdida de energía o una transformación de la energía cinética en energía calorífica o sonora, también, ¿no? Además, hemos visto que hay una colisión perfectamente inelástica o plástica. Las velocidades finales son las mismas, ¿no? También sale aplicando, si aplicamos el coeficiente de restitución igual a 0 a la ecuación general, si este valor es 0, este término que está dividiendo pasa a multiplicar a 0, sigue siendo 0, ¿no? Y a partir de ahí pueden ver que las velocidades finales 1 y 2 son iguales. Despejando, tenemos que son iguales, ¿no? En esta ecuación hay que aplicar, aquí teníamos 2 ecuaciones y 4 incógnitas, pero más la ecuación del coeficiente de restitución se puede ya aplicar, ¿no? Pero todavía faltan un par de ecuaciones. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ecuación? ¿Cómo aplicamos el coeficiente de restitución, no? El coeficiente de restitución es parecido al coeficiente de fricción cuando dos cuerpos interactúan, por ejemplo, o un cuerpo interactúa con la superficie, ¿no? El coeficiente de fricción, por ejemplo, si un bloque se mueve sobre una superficie, la fuerza de fricción solo actúa paralelo a la superficie, ¿no? En la superficie entre contacto, y no actúa en dirección normal, solamente actúa en una de las direcciones, paralelo y no en normal, ¿no? Entonces es parecido el coeficiente de restitución. Tenemos dos casos. El primer paso es, para aplicar el coeficiente de restitución, ubicar la línea de impacto. LI, ¿no? La línea de impacto. Esta línea de impacto solamente se ubica tomando en cuenta los centros de los cuerpos, el instante del impacto, pero en este instante, cuando está en el instante del impacto,
no antes ni después, sino al instante del impacto, tomamos el centro de cada cuerpo. Por ejemplo, aquí, el otro cuerpo aquí, ¿no? El centro de cada cuerpo. Trazamos una línea entre los centros. Pero vamos a trazar aquí con color azul. Esa línea, ¿no? Esa línea. Esa línea que une los centros de los dos cuerpos, hemos colocado con color celeste, se prolonga. Esa línea viene a ser la línea de impacto. O sea, solamente en esa dirección van a actuar, se va a aplicar el coeficiente de restitución en la línea de impacto, ¿no? En este caso, la línea de impacto coincide con el eje X, ¿no? Coincide con el eje X. Entonces, quiere decir que solo las velocidades en la dirección del eje X se aplica para el coeficiente de restitución. Entonces, aquí en la fórmula pueden ver, si la línea de impacto es sobre el eje X, entonces aquí hay que añadir componentes del eje X. Por eso está ahí la velocidad final 1x menos la velocidad final 2x, ¿no? Son las componentes en el eje X. Aquí igual, la velocidad inicial antes del impacto en el eje X menos la velocidad 2 en el eje X, ¿no? Entonces, es la forma de aplicar el coeficiente de restitución, solo en esa dirección. Y las componentes de la velocidad en el eje Y, en este caso en el eje Y, no afecta a esas velocidades el coeficiente de restitución. Por lo tanto, las velocidades en las componentes en el eje Y van a ser iguales. Por eso aquí tenemos la velocidad final 1 en el eje Y es igual a la velocidad 1 en el eje Y. Y la velocidad 2 final en el eje Y es igual a la velocidad 2 en el eje Y, ¿no? Antes del impacto. Esta es la forma de aplicar. En resumen, si la línea de impacto está sobre uno de los ejes, por ejemplo, en el eje X, ahí hay que reemplazar, ¿no? X, trabajar el coeficiente de restitución con las velocidades antes y después sobre el eje X, pero no. Y las componentes en Y son las mismas. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, otro caso es el que, bueno, podría haber otro caso aquí, por ejemplo, si rotamos 90 grados, si la línea de impacto estuviera en el eje Y, entonces cambia, todo va a ser al revés, ¿no? O de forma general podemos indicar así. Es el caso B. En este caso, las dos partículas, el instante del impacto, igual unimos la línea para determinar la línea de impacto, trazamos una línea ubicando centros. Vamos a ubicar el centro del bloque de masa 2, por ejemplo ahí, y trazamos una línea al centro del bloque de masa 1, de color celeste, ¿no? Así. Entonces hemos trazado esta línea ubicando centros de color celeste. Esa línea hay que prolongar, ahora está de color rojo. Esa línea es la línea de impacto, LI también, ¿no? Es la línea de impacto, pero pueden ver que la línea de impacto ahora no está en el eje X, o sea, no está en el eje vertical ni horizontal, ¿no? En coordenadas rectangulares ni X ni Y, ¿no? Para poder aplicar el coeficiente de restitución, o sea, de esta forma, cambiamos el sistema de referencia de esta forma. Inicialmente, bueno, en general es que el eje X esté horizontal y el eje Y esté vertical. Pero como para este caso, la línea de impacto no está sobre el eje X ni Y, trazamos sobre la línea de impacto el eje X. El eje X. Está sobre la línea de impacto. Y perpendicular a esa línea, que sería esta, trazamos el eje Y. Entonces, nuevamente, las velocidades, las componentes de las velocidades en la dirección de este eje X que hemos trazado, se aplica el coeficiente de restitución. Pero antes hay que descomponer la velocidad V1 y V2, ¿no?
B1, por ejemplo, está aquí. Se descomponen los componentes en X y Y, pero en los ejes X y Y que son inclinados, ¿no? En sí una es en el paralelo a la línea de impacto y la otra perpendicular. Entonces, se descomponen cada uno y aplicamos las componentes en el eje X al coeficiente de restitución, que viene a ser la misma, ¿no? Entonces es la forma de aplicar. Además, en el caso B, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si las partículas se mueven de esta forma, en forma horizontal, el bloque M2, el bloque M1, la trayectoria que sigue el bloque 1 se prolonga de esa forma y la distancia de separación entre las trayectorias de los bloques M1 y M2 antes del impacto nos da un término que se denomina el parámetro de impacto. Bueno, aquí falta escribir parámetro de impacto, ¿no? Es el parámetro de impacto que habría que añadir aquí. Vamos a añadir. Es el parámetro de impacto. Ese término es el valor B que vamos a utilizar después para calcular justamente las componentes de las velocidades, ¿no? Es el parámetro de impacto. B es el parámetro de impacto, que solo es la distancia de separación de las dos trayectorias, de la trayectoria que sigue el bloque M2 y el bloque M1, ¿no? Esa distancia. Bueno, en realidad se utiliza para calcular, por ejemplo, cuánto vale los radios de las partículas, generalmente como datos, los radios. Esta distancia de color celeste va a ser la suma de los radios. Tendríamos la altura, el parámetro de impacto. Se puede calcular el ángulo, este ángulo, ¿no? Para poder determinar en qué dirección va la línea de impacto. Eso vamos a ver con ejemplos, ¿no? Como hemos visto, en una colisión, bueno, solamente en una colisión perfectamente elástica, la energía cinética del sistema se conserva, o sea, no cambia, ¿no? Por eso se dice que se conserva. O sea, esa energía cinética inicial antes del impacto es igual a la energía cinética final después del impacto. Pero en general, en una colisión inelástica o una colisión perfectamente elástica, cuando el coeficiente de destrucción vale 0 o vale entre 0 y 1, por ejemplo 0,2, 0,5, o sea, entre 0 y 1, ¿no? En este caso, la energía cinética del sistema no se conserva. Quiere decir que, como hemos indicado en este caso, hay una porción de energía cinética inicial de las partículas que se consume, pero se dice consume o se transforma, ¿no? Durante la colisión en otro tipo de energía, que sería energía sonora o calorífica, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo como pérdida de energía a ese valor, a ese cambio que cambia, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace el cálculo hacemos el tratamiento energético o el comportamiento energético eh, en una colisión, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero se calcula la energía total inicial de las partículas. Bueno, si solo hay energía cinética, que sí que se mueve en un plano, que no hay altura, ¿no? Pero en general pueden los cuerpos también tener energía potencial. Entonces, por eso está en forma general la energía total. Este es antes del impacto o antes del choque. La energía total inicial es igual a la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 en el estado inicial, más la energía potencial de la partícula 1 en el estado inicial, más la energía potencial de la partícula 2 en el estado inicial, ¿no? Es la suma de energías.
Algunos valores pueden ser ceros, pero esta es la forma general de escribir, ¿no? Luego se calcula la energía total final, después del impacto o después de la colisión, ¿no? Por ejemplo, después de una colisión, las partículas tienen diferentes velocidades, entonces va a cambiar su energía cinética. Entonces, la energía final va a ser la energía cinética 1 final, más la energía cinética 2 final, más la energía potencial 1 final, más la energía potencial 2 final, ¿no? O sea, la suma de energías cinética y potencial de ambas partículas después del impacto o después de la colisión, ¿no? Ese es el primer paso que se calcula. Calculamos entonces con sus velocidades. Bueno, las energías cinéticas van a depender de las velocidades y la energía potencial de las alturas, ¿no? Luego esa porción de energía que se transforma en otro tipo de energía, vamos a llamarlo como pérdida de energía y lo llamamos como delta E, que solamente es la energía final, del estado final después de la colisión, menos la energía inicial, ¿no? Es el delta E. Entonces, después de calcular cada uno por separado, restamos la energía total final menos la energía total inicial, al cual lo llamamos como pérdida de energía, ¿no? Pero hemos indicado que solo es una transformación, por ejemplo, de energía cinética, energía puede ser calorífica o sonora, ¿no? Se puede calcular cuál es la fracción que representa esa pérdida de energía. Entonces, tomando en cuenta que la energía total inicial es, es el total el cual se pierde, a partir del cual se pierde algo de energía, se calcula la fracción que representa esa pérdida como el valor absoluto de la pérdida de energía. Se coloca como valor absoluto porque generalmente sale este valor negativo, ¿no? Este valor absoluto sobre la energía inicial. Entonces vamos a ver igual con ejemplos la forma de calcularlo, ¿no? O a veces nos piden calcular qué porcentaje es la pérdida de energía, ¿no? En una determinada colisión. Se calcula de la misma forma, solo que colocamos con un porcentaje ahí, lo cual implica que, bueno, se podría sacar a partir aplicando la regla 3 simple, indicando que la energía inicial es igual al 100% y cuánto porcentaje representa la pérdida de energía, ¿no? Entonces es igual al mismo valor de la fracción de pérdida de energía multiplicado por 100, ¿no? Es en sí la forma de calcular cuál es el porcentaje de pérdida de energía, ¿no? Entonces, como podemos ver, una de las ecuaciones principales que hemos deducido es esta. La principal ecuación que vamos a aplicar en sí para colisiones y otros problemas es la conservación del momento lineal, que es esta ecuación, ¿no? Que se puede escribir de estas tres formas, pero la principal es esta que vamos a aplicar. Otra ecuación es la del teorema del impulso, ¿no? Que es esta, indicando que el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? de un cuerpo. Y la forma general de impulso es la primera ecuación, ¿no? El impulso que se transmite al aplicar una fuerza a un cuerpo en un determinado tiempo, ¿no? Es el impulso. Otra cosa, aquí no hemos indicado, por ejemplo, que el impulso, si hacemos una gráfica de la fuerza, que varía en función del tiempo, es esta gráfica, la fuerza en función del tiempo, si aplicamos esa fuerza desde un tiempo T1 hasta un tiempo 2, esta área que forma nos da el impulso, ¿no? Bueno, es porque sabemos que la integral calcula áreas. Entonces, justamente esta área representa el impulso, ¿no? Solamente es una gráfica.
de la representación del impulso, ¿no? Entonces tenemos, hay que tomar en cuenta que hay bueno, se podría decir tres tipos de colisiones. En sí la inelástica es un primer caso cuando es perfectamente elástica, inelástica, ¿no? O plástica. Hay que tomar en cuenta, perfectamente inelástica, o llamada también plástica, cuando los dos cuerpos se mueven con la misma velocidad después del impacto, ¿no? En una colisión inelástica en general, aquí también, además en la elástica, ¿no? Las velocidades finales son diferentes. Entonces, cada uno se mueve en diferente dirección, ¿no? Y aquí tenemos en función del coeficiente de sustitución, y hemos indicado el coeficiente, si vale 1, es una colisión perfectamente elástica, ¿no? Hay que reemplazar ahí 1. O en general es inelástica si varía entre 0 y 1. Pero si es 0, se llama perfectamente inelástica, ¿no? Y las velocidades son iguales. Bueno, y, y finalmente hemos visto el comportamiento energético, o sea, las fórmulas para calcular el comportamiento energético en una colisión, ¿no? En una colisión. Entonces, todo esto vamos a ver, vamos a aplicar todas las ecuaciones viendo los ejemplos y resolviendo los problemas propuestos, ¿no?